Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo a colación el tema número 4, concerniente a la crisis del 29 o de 1929. Para ello tendremos como objetivo de esta cápsula educativa explicar la crisis de 1929 como un fenómeno económico propio de una sociedad de sobreproducción y relaciones económicas interdependientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es más o menos contextualizar el escenario o el ambiente previo a la crisis económica del 29. Si mal no recuerdan, cuando hablábamos de los locos años 20, habíamos hablado o habíamos dicho que los locos o felices años 20 se habían dado por una expansión económica que sufrió los Estados Unidos después de finalizada la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esta expansión económica se basó básicamente en el aumento de la producción, es decir, en producir más cosas de diferentes productos. Si antes producíamos, por ejemplo, 100 mesas diarias, con este aumento de la producción íbamos a pasar a producir el doble de mesas en un día en una empresa determinada. Este fenómeno de aumento de la producción, en primer lugar, es importante remarcar que estuvo financiada por algo que se le llamaba el crédito fácil que daban los bancos. Es decir, en este contexto eh, de bonanza económica, de crecimiento económico, se crearon diferentes bancos, muchos bancos, algunos pequeños, otros más grandes, y para poder captar clientes, lo que hacían esos bancos, fuesen pequeños bancos, medianos o grandes bancos, ya con mucho dinero, mucho capital, lo que hacían era dar créditos a quien viniese a pedir, ya venían 20 personas y le dábamos crédito a 15 personas, ya. ¿Para qué? Para que después, a través de esos créditos, fuésemos ganando dinero, a través de los intereses. Además, este fenómeno también generó un exceso de oferta. Al producir mucho más de lo que antes producíamos, de cualquier producto, ¿ya? Todos los productos aumentaron su producción, se generó que hubiese más oferta. 3 empresas fabricaban sillas y pasaron de fabricar 100 sillas a 200 sillas diarias. Por lo tanto, había más oferta para que la gente pudiese escoger en qué empresa quería comprar la silla, por ejemplo. Sin embargo, estos dos fenómenos, el hecho de que la expansión económica de 1920, de la década de 1920, estuviese financiada por el crédito fácil de los bancos y que ese fenómeno generara un exceso de oferta, generó dos cosas. En primer lugar, que las clases medias y populares, es decir, las que no tenían mucho dinero, gastaron o gastaban más de lo que ganaban. Es decir, si ganaban 100.000 pesos, pongamos un ejemplo acá a los chilenos, 100.000 pesos, las familias de clase media populares gastaban 120.000, 150.000. ¿Por qué? Porque los mismos créditos fáciles o los préstamos que se daban a las diferentes empresas y bancos permitían que la gente gastase más de lo que ganaba. Lo mismo que pasó hoy en día con muchas de las familias de clase media, que para obtener algo generalmente se endeudan o encalían en sistemas de crédito, ¿ya? O en sistemas de cuotas, que básicamente también es un crédito que te dan las diferentes empresas de retail. Y segundo, que muchas empresas utilizaron el crédito para la especulación financiera, ¿ya? Es decir, básicamente empresas para tener más dinero, para tener más capital, adquirieron estos créditos fáciles para invertir en la banca o invertir en acciones. Eso es lo básicamente de especulación financiera. Se va invirtiendo en acciones de las empresas. Después vamos a explicar un poquito qué es eso de especulación financiera. Entonces, ese es el contexto previo a la crisis. Luego, vamos a pasar a detallar básicamente cuáles fueron las causas de la crisis del 29, porque todo proceso histórico tiene causas y tiene consecuencias, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a pasar a detallar las tres grandes causas o las tres causas más importantes de la crisis del 29. La primera causa súper importante para comprender por qué se produjo una crisis económica en 1929 fue el fenómeno de sobreproducción. ¿Qué es básicamente sobreproducción? Es un fenómeno económico donde las industrias producen más de lo que se vende o de lo que la gente compra.
como les explicaba anteriormente, una empresa dedicada a las sillas o las mesas que antes de la década del 20 producía solamente 100 sillas y durante esos años, porque adquirió más maquinaria o adquirió más capital a través de los créditos fáciles, comenzó a producir en vez de 100 sillas o 100 mesas diarias, 200 o 150. Eso generó que tuviesen más productos. Sin embargo, lo que pasó es que el consumo de esa época generalmente no subió mucho. Lo que subió fue más que nada la oferta. Producimos más, aumenta la producción, pero no aumenta tanto el consumo. Ello generó que las empresas generasen acumulación de productos. Bueno, antes cuando vendíamos 100 sillas, producíamos 100 sillas diarias, vendíamos solamente 50. Ahora que producimos 150 sillas diarias, estamos vendiendo, no sé, 70 sillas. Por lo tanto, nos queda un excedente, ¿ya? O nos queda un excedente o, sillas, o un porcentaje de sillas que no vendemos muy alto. Aproximadamente unas 80 sillas que no se están vendiendo. ¿Ya? Y al otro día vamos y volvemos a hacer o a confeccionar 150 sillas más y volvemos a vender 70. Por lo tanto, en el día 1 tenemos 80 sillas sin vender, en el día 2 tenemos 160, en el día 3 140 y así se van acumulando estos productos porque básicamente la oferta es mucho más que la demanda. ¿Ya? Eso es el fenómeno de sobreproducción. En consecuencia, sucedieron dos cosas súper importantes y que también fueron en cierta medida detonantes de la crisis del 29. En primer lugar, las empresas, al ver que esto pasaba, al ver que se estaba produciendo más de lo que se estaba vendiendo, y al acumular mucha cantidad de productos todos los días, se vieron en la necesidad de bajar los niveles de producción. Es decir, bueno, si estamos produciendo 150 sillas y estamos vendiendo solamente 70, pues vamos a bajar la producción a 100 sillas. ¿Para qué? Para que todos los días nos quede un excedente o producto sin vender no superior al 30%. Para que así la acumulación de productos no sea tanto y nuestras pérdidas tampoco pérdidas económicas tampoco sean muy altas. Esa disminución de los niveles de producción generó obviamente la reducción de la mano de obra, la cual venía ligada, o siempre la reducción de mano de obra viene ligada con los despidos. ¿Por qué? Porque si antes para producir 150 sillas teníamos a 15 hombres, por ejemplo, a 15 empleados, para producir para producir 100 sillas en el mismo día, en la misma cantidad de horas, obviamente nos iban a quedar básicamente 5 personas sin mucho que hacer. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué íbamos a hacer? Como ya había más mano de obra de la que necesitábamos, comenzar a simplemente a despedir a la gente que ya básicamente no tenía mucho que hacer dentro de las empresas porque se redujo la producción. Por lo tanto, si 100 sillas la podían hacer 10 personas, sobraban 5. Esas 5, obviamente, había que despedirlas. Estos dos fenómenos de bajar los niveles de producción y de reducir la mano de obra, la cantidad de mano de obra, en otras palabras, de generar despidos, generó que obviamente la gente no pudiese comprar. Y lo más importante, que la gente que estaba trabajando en un determinado minuto y que se había endeudado para poder adquirir ciertos productos, no pudiese pagar sus deudas por falta de dinero. Y sabemos lo que conlleva el no pago de deudas, sobre todo a entidades bancarias. ¿Ya? Acá tenemos básicamente una gráfica donde se da a conocer la evolución de la producción industrial de Estados Unidos y de las cotizaciones de acciones de bolsa de Nueva York. Lo más importante en este caso sería la línea azul que nos muestra la producción industrial, la evolución de la producción industrial. Acá vamos a ver que básicamente en 1929, antes de que se desatara esta crisis, como está en el círculo que acaba de crear, habíamos llegado a un pic de producción.
desde 1927 en adelante aproximadamente, la producción de las empresas, sobre todo estadounidenses, había siempre ido en alza. Cada vez producíamos más, más, más y más. Si se dan cuenta, durante todo este periodo, que como les digo es aproximadamente desde 1926 a 1929, la producción en ningún momento tuvo una baja en los niveles de producción. Siempre fue un aumento o una alza. Sin embargo, al producir tanto, al no haber periodos de disminución de la producción o de estabilización de la producción, es decir, producimos tal cantidad de sillas al día y ya no producimos más porque sabemos que si no vamos a comenzar a generar pérdidas, a pesar de que pasara eso siempre se apuntaba a más, a producir más, generó este fenómeno de sobreproducción, que después sería uno de los gatillantes o una de las causas más importantes de la crisis del 29. Después de haber producido tanto, durante esos 2 años y medio aproximadamente, de 2 a 3 años, sucede la crisis del 29, el 24 de octubre, aproximadamente el de 1929 comienza la crisis, y desde ese entonces la producción cayó. Y se estima que aproximadamente hasta del 24 de octubre de 1929 a mediados de 1932, esos 3 años aproximadamente, 2 años y algo, fueron solamente años de baja de la producción. No, ni un poco, ni un pequeño porcentaje de alza de la producción. Simplemente la producción industrial de los Estados Unidos durante esos 3 años, 1929 a 1932, fue en alza. ¿Ya? Casi ya llegando a 1933, recién la economía de Estados Unidos comenzó a tener una alza porque se comenzaron a aumentar las producciones industriales. Y lo mismo va a pasar acá después con la evolución de los precios de las acciones. En 1929 también alcanza un pic de precio, ¿ya? Cada vez eran más altos los precios o las cotizaciones de las acciones. Sin embargo, como se genera todo este fenómeno de sobreproducción y especulación financiera, se viene la crisis y el precio de las acciones de la bolsa no paran de caer hasta mediados de 1932. Vamos a borrar esto. Entonces, seguimos y acá vamos a ver la evolución del desempleo en la economía de las potencias mundiales de la época. Por ejemplo, acá la más importante es la de Estados Unidos. Vamos a ver cómo básicamente antes de 1929, ya entre 1928 y 1929, el promedio del desempleo en Estados Unidos no era superior al 4%. Sin embargo, se desata la crisis. Acá les voy a marcar. ¿Ya? Acá tenemos a Estados Unidos en 1929 con menos de un 4% de desempleo. Sin embargo, después se desata la crisis y vamos a ver que el pic de desempleo llega aproximadamente en 1932 y es un pic de empleo que, como dice acá el gráfico, llega al 32% de desempleo, lo cual es sumamente grave para cualquier economía del mundo, ¿ya? Chile, básicamente, en el último tiempo, el nivel de desempleo ha ido subiendo un poco, bordeando el 15%, quizás un poquito más, y vemos básicamente las consecuencias económicas que implica una tasa de desempleo tan alta como esa. ¿Ya? Entonces, llevemos ese 15% y la situación económica de Chile en este contexto de emergencia sanitaria por el COVID, a este escenario de un 32% de desempleo. Es muchísimo, mucha gente que queda sin trabajo. Y después vamos a ver que una cosa importante era que la gente que quedó con trabajo ni siquiera es que haya seguido ganando lo mismo que antes. Muchas de esas personas terminaron ganando menos porque su sueldo se redujo producto de la crisis. ¿Ya? Estas dos panorámicas de disminución de la producción y
de aumento de la tasa de desempleo, obviamente generó diferentes manifestaciones durante esos años, donde era súper recurrente ver afiches o carteles de protesta como estos que decían, ¿por qué no le das un trabajo a mi papá? ¿Ya? O porque mi padre no tiene trabajo. Muchos otros carteles de hombres pidiendo un trabajo digno, porque como les comentaba, algunos se quedaban con trabajo, las condiciones de trabajo y los salarios que se les pagaban eran súper bajos, condiciones súper indignas para tanto esa época como para nuestra época más actual. Continuamos. Vamos a la segunda causa de la crisis del 29, que sería, como les comentaba anteriormente, aquí se lo voy a explicar, la especulación financiera. Sucede que la especulación financiera es básicamente la compra de acciones de empresas con dos finalidades. Las acciones son básicamente porcentajes de una empresa. Mientras más acciones tú tengas de una empresa, más vas a ganar producto de la misma empresa. ¿Ya? Por ejemplo, si Coca-Cola gana 100 millones de pesos al día en ganancia neta, y tú tienes 2% el 2% de las acciones de Coca-Cola, vas a recibir el 2% de esos 100 millones de pesos. Si tienes el 10%, vas a recibir el 10% que serían 10 millones de pesos, y así sucesivamente. En esta época, como hoy en día, las acciones o la compra de acciones se produce con dos finalidades diferentes. Ya, en muchas no significa que sean finalidades que mutuamente excluyentes, sino que puedes optar por una o por ambas, dependiendo del capital que tengas y de las acciones que puedas comprar. La primera finalidad era para obtener ganancia de las utilidades, es decir, de las ventas de productos. Tú compras acciones de una empresa para quedarte con esas acciones y solamente ganar dinero producto de las ventas que se hagan de ese producto. Como les decía anteriormente, con el ejemplo de Coca-Cola, compras el 2% de las acciones de Coca-Cola y a medida que se vayan vendiendo los productos de Coca-Cola todos los días, tú vas a ir recibiendo un porcentaje de esos productos, de la venta de esos productos. Y la segunda finalidad era revender acciones a un precio más alto. Por ejemplo, era básicamente comprar acciones. Por ejemplo, comprabas una acción a 100 pesos y después ibas, tomabas la acción y se la vendías a otra persona a 200 pesos o a 150 pesos. Y así ganabas dinero fácil, porque comprabas algo un poco más barato y lo vendías un poco más caro. Era era la finalidad más rápida, por ejemplo, por así decirlo, para poder sacar dinero. En este contexto, en el que básicamente, como les mostraba anteriormente, la producción de las empresas y las ventas de las empresas desde 1927 a 1929 siempre subía, nunca hubo una baja o disminución de las ventas y de la producción, ¿ya? Siempre se producía más, más y más, se vendía más, más y más, aunque fuese un poquito más, pero igual se vendía un poco más. Ante ese contexto de altos índices de producción y de altos índices de consumo, los accionistas, ya las personas que compraban estas acciones y generaban la especulación financiera, siempre elegían revender. ¿Por qué? Porque tú comprabas, por ejemplo, el día 1 de junio, comprabas una acción de la empresa Coca-Cola a 100 pesos y al día 3, por ejemplo, esa misma acción costaba 200 pesos. ¿Y por qué? Porque la producción y las ventas de la empresa Coca-Cola siempre subían, ¿ya? Por lo tanto, las acciones iban a valer más. Mientras más venda una empresa, mientras más cotizados estén sus productos, más más caras van a ser las acciones. Por lo tanto, si tú compras una acción en una empresa que no tiene acciones tan caras, después, con el paso del tiempo, mientras más produzca y más venda, más provecho económico la vas a poder sacar. Por eso, ante ese contexto, los accionistas siempre elegían revender. Al día 1 de junio comprábamos la acción de Coca-Cola a 100 pesos y al día 3 la acción de Coca-Cola, producto de este fenómeno económico, ya estaba en 200 o 300 pesos, por lo tanto era mucho más factible venderlas porque así obtenías dinero rápido. Y también no era una suma despreciable de dinero.
siempre le iba a sacar una buena tajada de dinero o de ganancia a esa compra y venta de acciones así de manera fugaz, súper rápida. Sin embargo, por muy bonito que se viera este panorama de sacar el mayor provecho económico a través de la especulación financiera y de la reventa de acciones, cuando se produjo el fenómeno de sobreproducción, es decir, que producimos más de lo que la gente realmente está comprando o consumiendo, todo este sistema económico se derrumbó. ¿Por qué? Porque Coca-Cola ya dejó de vender tanto, ¿ya? Por lo tanto, va a dejar de producir lo mismo que producía antes. Si deja de producir lo mismo que producía antes, significa que va a cortar mano de obra. Si corta mano de obra, significa que va a haber gente que no va a poder pagar sus préstamos a los bancos, ¿ya? Y los bancos no van a poder seguir dando préstamos a empresas. Y por otra parte, significa también que las ganancias de las empresas sean menos, porque si produce menos, va a exportar menos o va a importar dentro del mismo país menos productos. Por lo tanto, lo que pasó acá con este fenómeno de sobreproducción es que cuando llegó al pic el precio de las acciones, con este fenómeno de sobreproducción, ¿ya? Y de disminución de la producción, disminución del empleo, las acciones se fueron a pique, por lo tanto ya revender las acciones no era algo tan factible porque de todas formas ibas a perder, salir perdiendo dinero. Y bueno, vamos a la tercera y última causa, y le vuelvo a repetir, las causas más importantes, no son las únicas, de la crisis del 29, que fue la caída de precios, que es básicamente lo que les venía explicando anteriormente. Debido a este fenómeno de sobreproducción, las empresas, al tener tantos productos, lo mejor era tratar de descongestionar un poquito las bodegas de la empresa y comenzar a abaratar un poquito los precios de los productos para poder vender. Porque de lo contrario te ibas a quedar con gran cantidad de productos en las bodegas y estando en las bodegas no te produce no te produce ninguna ganancia, ¿ya? No te produce absolutamente nada en términos económicos, por lo tanto era mejor sacarlos de las bodegas a un precio menor, hay que tenerlos guardados ahí. Y ante esa sobreproducción, sobre todo ante el tema del desempleo, los bancos deciden disminuir la cantidad y el monto de los préstamos que podía otorgar. Por ejemplo, si al día un banco podía otorgar 20 préstamos, todos ellos de $100,000, por ejemplo, con esta caída de los precios y con este fenómeno de sobreproducción, los bancos disminuyeron su cantidad de préstamos a unos 5 préstamos al día, 5 préstamos diarios, y obviamente bajaron de los $100,000 a 50,000, 40,000, 30,000, 10,000 o 20,000, ¿ya? Pero sus cantidades, ya la cantidad, el monto que podía prestar o facilitar los bancos disminuyeron de forma considerable. Esto genera la cuarta, ¿ya? La cuarta causa que básicamente se liga con esta, por eso no la quise diferenciar en cuanto a PowerPoint, la coloqué dentro de la misma diapo, que es la generación de una burbuja financiera. ¿Qué pasa con esto? Una burbuja financiera es básicamente cuando en una determinada actividad económica los precios comienzan eh, a subir tanto o a bajar tanto que básicamente se genera una burbuja donde ya nadie puede comprar. Y si nadie puede comprar, la actividad económica, la actividad financiera se detiene. Y si se detiene la actividad financiera, básicamente todos los otros sistemas económicos se vienen abajo y se produce una crisis económica. Sucede que ante el fenómeno de sobreproducción, de especulación financiera fallida, porque con el fenómeno de sobreproducción se cae la especulación financiera, y con la caída de precios y con la caída y disminución de préstamos de los bancos, ya ningún accionista tiene dinero como para poder comprar más acciones. ¿Por qué? Porque el 90% de las acciones que se negociaban o se transaban en Wall Street, que era la bolsa de Nueva York, norteamericana, perdón, estadounidense, se pagaban mediante préstamos. Es decir, no era que había tanta gente que tuviese mucho dinero, porque era básicamente una especulación financiera, porque las personas que trabajan con los sistemas económicos
financieros generalmente no tienen la cantidad de dinero que dicen tener, porque todo ello proviene básicamente de préstamos. ¿Ya? Para adquirir más acciones, yo pido un préstamo al banco, pido $100.000 de préstamo para comprar $100.000 de acciones. Después que adquiero esos $100.000, después comienzo a revender acciones o a ganar dinero a través de la venta de los productos de la empresa en que yo adquirí acciones. Por lo tanto, en este escenario, al reducirse básicamente los préstamos, los accionistas no pudieron seguir comprando y ahí todo el sistema económico se vino abajo. ¿Ya? La gran cantidad, gran parte, como les digo acá, aproximadamente el 90% de las acciones que se compraban en Wall Street se compraban mediante préstamos. Veíamos una oferta buena, pedíamos préstamos. Después comprábamos acciones, las revendíamos, generábamos ganancias y con esas ganancias pagábamos el préstamo. Veíamos después, un par de días, un par de semanas después, un buen negocio en la compra de acciones de determinada empresa, pedíamos otro préstamo. Con ese préstamo comprábamos acciones. Pasamos un par de días, las acciones subían, vendíamos las acciones y pagábamos el préstamo y así. Era básicamente un círculo vicioso. Y al momento de generarse estos otros tres fenómenos, se genera una burbuja financiera donde ninguno de los accionistas pueden salir de esa burbuja. ¿Por qué? Porque todo lo que hacían era mediante préstamos. Y si no hay préstamos o el monto de los préstamos que se otorgan es menor al que antes pedíamos, obviamente ya no se genera capital para poder seguir comprando acciones. Perdón. En ese contexto, vamos a ver que el crack del 29, como se le suele denominar a esta caída del mercado financiero, y la Gran Depresión, que es básicamente la crisis económica que surge después del 29, del 24 de octubre de 1929, era lo siguiente. La expansión económica genera básicamente la desaparición de la expansión económica que se había vivido durante gran parte de la década de 1920. ¿Y por qué? Porque a medida que comienzan a bajar las acciones, básicamente se va perdiendo este sentido o idea de prosperidad económica. Porque sucede que para que los accionistas pudiesen ganar dinero, tenían que acceder a préstamos. Al momento que bajan las acciones, ya no tienes tanto dinero. Y cuando comienzan a bajar las acciones, ¿qué querían hacer los accionistas? Vender. Si compramos una acción de Coca-Cola a 200 pesos o a 100 pesos, con estos fenómenos económicos que les presenté anteriormente, esas acciones bajaron a 90 pesos, a 80 pesos, a 70 pesos. Por lo tanto, ¿qué hicieron hacer los accionistas de esa época? Comenzaron a vender. Dijeron, bueno, la compramos a 100, hoy en día está a 70, pero puede que mañana baje a 60. Por lo tanto, ¿qué nos conviene más económicamente para no perder tanto? Para no generar grandes pérdidas económicas, venderla de inmediato. Saquemos los 70 pesos, no importa, vamos a perder 30, pero quizás si los vendemos mañana, vamos a ganar 60 y no 70. Vamos a estar perdiendo 40 pesos por cada acción. Por lo tanto, no conviene. Y para qué también querían vender rápido las acciones para pagar o devolver sus préstamos, como les decía. ¿Ya? Porque todo este sistema se basaba en este sistema de créditos fáciles o de préstamos fáciles. Si perdías todas tus ganancias, ¿sí? Las acciones cada vez valían menos dinero ibas a tener para poder pagar los préstamos y los intereses de los préstamos, obviamente. En este contexto, llegamos al día 24 de octubre de 1929, donde ocurre el Jueves Negro, que fue el primer remesón que se le dio a este sistema económico, ya, este sistema económico liberal, y que fue el puntapié o el inicio de la crisis económica del 29. Sucede que en este Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, millones de acciones se pusieron a la venta con una demanda casi nula. Como les decía anteriormente, los accionistas estaban tan desesperados al ver que las acciones cada vez bajaban más y más, que dijeron, bueno, es ahora nunca, por lo tanto, llamaban a las bolsas y decían, vendemos todas nuestras acciones de
de tal y tal empresa, para poder sacar algo de dinero y no irse a la quiebra de inmediato. Y por otra parte, el valor, el precio de las acciones bajó rápidamente. Es decir, si antes los precios de las acciones, por ejemplo, variaban cada día, el 24 de octubre de 1929, el precio de las acciones variaba con una diferencia de minutos. Con suerte, una diferencia de una hora. Cada una hora, cada media hora se estaban actualizando los precios y siempre los precios de las acciones iban en baja. ¿Ya? Cada vez valían menos, menos y menos. No se recuperaban. Por ejemplo, acá abajo les traje un dato para que comprendan más o menos la dimensión de este joven negro y del puntapié inicial a la crisis. Y dice, el jueves 24 de octubre de 1929 se ofrecieron 13 millones de acciones y nadie las compró. ¿Ya? Accionistas que estaban desesperados por sacar algo de dinero, ¿ya? Para no generar tantas pérdidas económicas, pusieron sus acciones a la venta y nada pasó. Lo mismo pasó el martes 29, que ese ya fue el último, por así decirlo, el último chachazo, el chachazo final para decirles a los bancarios y empresarios de la época, bueno, iniciamos un periodo de crisis, que fue el martes 29 o el martes negro también se le dice, donde se ofrecieron 33 millones de acciones y también hubo una nula demanda, es decir, 33 millones de acciones a la venta y nadie las compró, porque básicamente no había dinero y no había préstamos para comprar, por muy barata que estuviera. Y además que nadie se iba a arriesgar en un escenario de baja de precios de acciones, alguien tendría que ser muy estúpido para comprar acciones. Si bajan cada una hora, cada 30 minutos baja el precio de las acciones, ¿quién iba a querer comprar? Nadie. Estos fenómenos dejaron en la quiebra a miles de inversionistas y a miles de bancos, y se desató la Gran Depresión. ¿Ya? Un contexto básicamente de crisis económica total. Ante eso, vamos a ver por ahora las consecuencias económicas de la crisis del 29, que acá le traje así un mini resumen para no ahondar tanto en ello y no estar tanto tiempo explicándolas. Que es así. La caída de la bolsa de Nueva York, ya, esta caída de los precios de las acciones financieras, provocó una crisis en cadena. ¿Por qué crisis en cadena? Porque se venía una crisis sobre otra. Bajaron tanto los precios, nadie podía pagar, cierran los bancos. Cierran los bancos, nadie podía comprar, se reduce el nivel de consumo. ¿Ya? Se reduce el nivel de consumo, obviamente vamos a reducir la producción mundial. Si hay menos gente que pueda comprar algo, ¿para qué vamos a seguir produciendo tanto de un producto? Bajemos la producción. Si bajamos la producción, ya sabemos qué pasa. Y después viene la crisis de dependencia económica. Vamos punto por punto. Quiebras bancarias. Sucede acá que al perder toda su inversión, muchos accionistas no pudieron pagar sus créditos, ya sus préstamos, y tampoco las personas normales, comunes y corrientes de las clases medias y populares que habían adquirido créditos, tampoco obviamente podían pagarse. Muchos de ellos quedaron sin trabajo, y los que quedaron con trabajo vieron disminuido su salario. Y los bancos se quedaron sin dinero. Habíamos prestado tanto capital, tanto dinero, que al final ya nadie nos puede devolver el dinero, porque la crisis tanto que tanto accionistas como empresas, como personas naturales de la clase media y clases populares, no tienen dinero para poder pagarnos. Por lo tanto, no recibimos nada de dinero y terminamos quebrando. Muchos bancos, miles de bancos se fueron a bancarrota, perdón, en los primeros días de la crisis, ya porque no tenían ningún dinero, les fue restaurado o devolvido, o devuelto, perdón. Luego tenemos la reducción del nivel de consumo. Como les comentaba anteriormente, esta crisis produjo que los trabajadores, sobre todo los trabajadores urbanos y asalariados, vieron sus salarios reducidos a la mitad y millones de ellos perdieron sus empleos durante los 3 años posteriores al inicio de la crisis, desde octubre de 1929 hasta mediados de 1932, la tasa de desempleo no hizo más que aumentar.
de más en más en más en más. Por lo tanto, millones de personas dieron sus trabajos por perdidos. Ello generó la reducción de la producción mundial porque obviamente, ¿qué sucede acá? Como les comentaba anteriormente, al no haber tanta gente que pueda comprar algo, porque todos estamos, mayor parte de la población quedó en la ruina, sin casi nada o prácticamente con nada con lo cual poder comprar o consumir, las industrias se vieron en la obligación de reducir su producción y muchas de ellas, ya acá no solamente fueron los bancos, muchas de las empresas se vieron en la obligación de cerrar sus puertas, cerrar su producción porque básicamente ya no había cómo sustentar la producción. El dueño de la empresa no tenía dinero, se estaba vendiendo súper poco, por lo tanto, todo lo que se producía generaba pérdidas. Mantener la fábrica o la industria en funcionamiento generaba pérdidas, pérdidas y pérdidas. Ninguna ganancia. Y por último, se generó una de las consecuencias de la crisis del 29 fue la crisis de la dependencia económica, que dice lo siguiente. A partir de 1931, la repatriación de los capitales estadounidenses y la disminución de las exportaciones afectó a todo el mundo. Sucede lo siguiente, y que esto tiene que ver más que nada con, afectó sobre todo a los países latinoamericanos o los países tercermundistas. Sucede que, como todos los países del mundo cayeron en esta crisis económica, todos los países tenían menos dinero para poder comprar cosas. Y muchos de los países, en vez de comprar cosas en el exterior, comenzaron a fomentar la industria local. ¿Para qué? Para así poder salir de la crisis. Cuando existe una crisis económica, casi todos los países lo que hacen es fomentar el consumo de productos nacionales o productos locales, ¿ya? Porque así se fomenta la industria nacional y se va reactivando de poquito la economía. En cambio, si tú vienes y le comienzas a comprar a los del exterior, obviamente no va a pasar eso, porque le estás dando trabajo y le estás dando bonanza económica a empresas extranjeras, a personas extranjeras y no a personas de tu propio país. Después vamos a explicar, esto generó obviamente que como los países latinoamericanos dependían, todos los países dependen, pero más que nada los países tercermundistas dependían de las exportaciones que se le hacían a las potencias mundiales, se vieron mayormente afectadas. Y un dato acá curioso, rosa, freak, como le quieran llamar, es que dentro de esta crisis, si bien esta crisis se originó en Estados Unidos, ¿ya? Y en cierta medida en Europa, en Londres, esta crisis tuvo como el país más afectado a Chile. ¿Y por qué se preguntarán? Lo vamos a ver en un par de diapos más. Acá, por ejemplo, les traigo imágenes de ese tiempo, de esa época en Estados Unidos, donde se ve que comienzan a cerrar bancos. Por ejemplo, acá tenemos un banco que tiene todas sus persianas y sus puertas cerradas. ¿Ya? Se comienzan a cerrar los bancos. Por otra parte, tenemos en este tema del desempleo y de bajo nivel de producción y de consumo, el tema o la problemática del hambre en la miseria. Tanta gente quedó absolutamente sin nada que se comenzaron a generar en los diferentes barrios de Estados Unidos las más, las llamadas, perdón, ollas comunes, ¿ya? U ollas sociales, o comedores sociales, donde mucha gente se reunía en cierto espacio para poder adquirir una pequeña porción, no estamos hablando de grandes porciones de alimentos, pero sí una pequeña porción de comida para poder sobrevivir día a día. Generalmente dentro de estos comedores lo más común era dar esa tacita de sopa, ¿ya? Generalmente era sopa, con un pedacito de pan. Por ejemplo, acá les voy a marcar algo. Acá se puede ver en ese círculo que acabo de colocar lo que les comentaba. Ahí está la tacita de sopa, o el tazón de sopa, con un pequeño pedacito de pan. Si bien uno puede considerar que no era mucho, para esa época obviamente que era
un alimento súper importante. Preferible comer eso a no comer nada. Estos comedores obviamente eh, ayudaron a gran parte de la población que quedó en la ruina en esa época y a personas de todas las edades. Por ejemplo, acá a continuación tenemos una pequeña olla común de una escuela de Estados Unidos que obviamente iba a servir o a parar a los niños, donde también se les daba en una tacita un poco de sopa acompañado con un pedacito de pan. Ya para que vayamos viendo o contextualizando un poquito más visualmente cómo repercutió la crisis en las sociedades de esa época. Y acá básicamente les traigo el tema de la crisis de la dependencia económica y la explicación de por qué Chile resultó siendo el país más afectado con la crisis del 29, siendo que acá no se originó la crisis. Sucede que en ese tiempo, Chile, perdón, la gran parte de los productos que producía Chile se iban a parar a Estados Unidos, a Inglaterra y a países que se vieron afectados obviamente por la crisis económica, que eran los grandes compradores de los productos chilenos, tal y como lo sigue siendo hoy en día. Al momento de suceder la crisis, como les comentaba anteriormente, los países deciden básicamente decir, bueno, vamos a reducir la compra de productos que teníamos. Si antes te comprábamos, por ejemplo, 100 kilos de harina diarios, ahora te vamos a comprar solamente 50, porque por la crisis económica tenemos que fomentar un poco la industria local, nacional, y no podemos gastar tanto dinero en exportaciones. Y eso repercutió en Chile porque básicamente la economía de Chile es una economía primaria exportadora, es decir, se sustenta en las exportaciones. Si hoy en día sucediese una crisis económica y a Chile se le cierran los grandes mercados que tiene como Estados Unidos y China, básicamente volveríamos a ser uno de los países, si no es que nuevamente el país más afectado por una crisis económica, porque gran parte de nuestro PIB, de nuestro sustento nacional, se basa en la venta de productos. Ya no tenemos una industria nacional que tan grande para poder abastecernos. Por eso que en vez de haber tanta ropa hecha en Chile, casi todo es hecho en China, en India. Casi todos los productos que comercializamos son hechos en Estados Unidos, en Japón, en China, y así podemos repetir con muchos productos, inclusive con los productos diarios que consumimos, ¿ya? Con la harina, con el azúcar, con las galletas, entre otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos el primer recuadro es precio internacional de algunos recursos naturales en dólar de cada año por tonelada métrica, bla, bla, bla. En 1928, por ejemplo, el precio internacional del cobre era 326 pesos por tonelada. En 1929, antes de la crisis, acá, había subido a 401 pesos por tonelada. Y en 1930, después de la crisis, bajó radicalmente a 289. Y en 1931, un año después, bajó a 181. Y en 1932 bajó a 125. ¿Ya? Fue un descenso, fue una valoración de precio que siempre fue en bajada. Y eso es básicamente lo que les trataba de explicar. Todos los precios bajaron, bajaron y bajaron. Desde 1933 en adelante aproximadamente hubo un repunte de los precios. Lo mismo pasa acá con el salitre, que fue en esa época era uno de los sustentos de nuestra economía, mucho más importante que el cobre. Estábamos en la llamada economía del salitre. Hace un par de años recién habíamos ganado la guerra del Pacífico, estábamos sacando provecho al salitre porque la guerra del Pacífico se produjo por el salitre o el oro blanco, no por el cobre. Entonces, básicamente vamos a ver que el precio del salitre también se ve disminuido en más de aproximadamente en la mitad de su precio. ¿Ya? Y acá igual podemos ir dándonos cuenta que, por ejemplo,
En 1928 el PIB nacional era de 2.800 y tantos millones de pesos, perdón, y en 1939 era de 1.647. Por lo tanto, en todos los sentidos económicos, la crisis afectó. Y si bien este es el ejemplo de Chile, en todos los países alrededor del mundo pasó absolutamente lo mismo. La crisis generó una crisis sistemática, ¿ya? En todos los aspectos de la economía. Y cuando hablamos de que se afecta la economía de un país, estamos hablando que se afectan las relaciones sociales, ¿ya? El contexto social se afecta y el contexto político también se afecta. Pero eso es temáticas que ya comenzaríamos a ver la próxima clase. Entonces, jóvenes, esperando que se haya podido explicar lo mejor posible este contenido, los dejo hasta aquí y nos vemos en la próxima cápsula educativa. Adiós.